Grabando. Admitiendo un poco más de personas y bueno, vamos comenzando entonces. Bueno, principalmente y primeramente, muchas gracias a todos por estar hoy acá en este panel de G-Local del 2025. Estoy muy contenta de introducir y presentar esta mesa redonda en este contexto. Esta mesa redonda que es sobre la evaluación feminista, una mirada al género y la interseccionalidad. Como bien saben, y a modo de introducción, estamos en un contexto en el cual vemos cómo gran parte de las poblaciones se están quedando atrás y donde el avance hacia la igualdad de género está siendo cuestionado. Y de esa manera nos parece importante continuar demostrando la importancia y la atención a la igualdad de género y la equidad en todo proceso evaluativo y cómo los procesos evaluativos pueden generar evidencia para avanzar hacia esa igualdad de género. Las panelistas en esta mesa redonda van a explorar diferentes contribuciones teóricas y metodológicas existentes en materia de género e interseccionalidad, así como también diversas prácticas que han sido desarrolladas en el contexto latinoamericano. El objetivo hoy es realmente reflexionar y dialogar sobre qué implica una mirada a ambas cuestiones en la evaluación de programas y políticas públicas. Y nuestras preguntas de hoy son realmente entender qué implica una mirada feminista en la evaluación. ¿Cuáles son los avances y las experiencias, los desafíos y las propuestas de acción en un mundo de cuestionamiento y ataque a la igualdad de género? Y es así como nuestra primera panelista que les presento acá, Julia Espinosa Fajardo, que es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla, socióloga y doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de Evalgender Plus y desde hace 2 décadas trabaja como investigadora, evaluadora y experta en políticas públicas y desigualdad de género. Y hoy Julia nos va a presentar sobre el género y la interseccionalidad en evaluación, desarrollos y desafíos. Julia, por favor. Sí. Bueno, un gusto, saludos, un gusto poder compartirles algunas reflexiones sobre género e interseccionalidad en la evaluación, ¿no? Como ha comentado Florencia, estamos en un momento crítico de amenaza y de ataque a las políticas de igualdad de género y la evaluación constituye una herramienta central. Me gustaría compartirles pues algunos desarrollos y desafíos, ¿no? Partiendo de cómo la relación entre género e interseccionalidad de evaluación ha tomado fuerza en las últimas décadas y tiene diferentes ritmos, ¿no? Vemos que desde Beijing ha habido un aumento de las propuestas, los desarrollos teóricos metodológicos y las prácticas de evaluación de políticas de igualdad y de evaluación con enfoques de género frente a lo que ha sido la evaporación de los contenidos más transformadores y la tecnocratización del género en la práctica de las políticas públicas. Este ha sido un avance significativo. Sin embargo, si miramos a la interseccionalidad, lo que encontramos con frecuencia es un término que es vacío, si bien nace con mucho potencial teórico transformador a finales de los 80, cuando hablamos con personas implicadas en la evaluación y en la política pública, no se entiende qué es la interseccionalidad. Y además, lo que nos dicen es que hay escasas referencias y prácticas para abordar ese complejo nexo entre las desigualdades estructurales. En este contexto de avance con diferentes ritmos, lo que nos encontramos justamente es que en los contextos donde toma fuerza la derecha populista radical, hay una vuelta a la mujer, a poner el foco en la mujer de forma esencialista frente a la mirada a las desigualdades estructurales de género, y hay también una vuelta a poner el foco en la diversidad en abstracto, más que la interseccionalidad y más que al análisis de los ejes de opresión. Igual nos encontramos en un momento en que hay un desafío de no quedarnos solamente en entender que la desigualdad de género
género o la interseccionalidad nos habla de unas cuestiones identitarias, de sujetos individuales, sino que son cuestiones estructurales que requieren de la intervención pública, donde además la evaluación tiene un papel fundamental de cara a impulsar que se abordan estas raíces estructurales del problema de las desigualdades y se abordan para tener políticas más transformadoras. En este contexto, género e interseccionalidad nacen muy ligadas a la propuesta de la evaluación feminista, que tiene fuerza desde los últimos 15, 20 años y que parte del reconocimiento como gran parte de la comunidad evaluadora, otras autoras y autores evaluadores señalan de que la evaluación no es solamente un ejercicio técnico, sino es un ejercicio fundamentalmente político y social, y en concreto la evaluación feminista nos señala que la igualdad es un objetivo en sí de la evaluación. En este respecto, parten del cuestionamiento de la neutralidad de las políticas públicas respecto a la racialización, al género y a otros ejes de desigualdad, y pone justamente el foco en analizar las desigualdades estructurales de género y el cruce entre ejes de desigualdad. Ahora bien, también hace frente y por ello también constituye una herramienta central a este momento en que se niega el problema de la desigualdad de género y de las desigualdades entrecruzadas, y se deslegitima pues, las políticas públicas en su conjunto y en concreto las políticas públicas de igualdad. En este contexto, la evaluación feminista con enfoque de género interseccional es una herramienta que tiene gran potencial para promover la igualdad, la justicia social y el empoderamiento. Otra de las características de esta relación entre evaluación, género e interseccionalidad es el foco que ponen en el contexto y en los actores, la centralidad que le dan, ¿no? La necesidad de que la evaluación se adapte a la política específica, a su sector, a su contexto, y no parte de un modelo predefinido que podamos utilizar en todas las evaluaciones para todas las políticas y para todos los programas. También hace una llamada a la democratización de los procesos y de las relaciones en la evaluación, reconociendo el papel de los diferentes actores y las posiciones que tienen estos actores, ¿no? Y abogando por la inclusión, la participación y la negociación. Entienden la evaluación como un espacio para construir conocimiento, reconociendo por que hay diferentes tipos de conocimiento, unos más valorados que en otros, justo por las desiguales relaciones de poder, y que ese conocimiento evaluativo tiene que estar al servicio de las personas, entendiendo que las personas partimos de diferentes puntos y además que tenemos diferentes expectativas. En este sentido, el desafío al que hace frente es entender que la evaluación no es solamente un procedimiento y que no hay un modelo de evaluación, sino que los modelos tienen que ser adaptados a la política en concreto. Por otra parte, la evaluación feminista y esa mirada al género y a la interseccionalidad pone el foco en hacer visible lo invisible lo no esperado, lo inesperado, como un mecanismo, como un modo para transformar la desigualdad. Parte en este sentido de poner el foco en la desigualdad de género y la interacción múltiple y compleja con otras desigualdades, entendiendo que no siempre en todos los contextos y en todas las políticas va a existir un mismo cruce entre desigualdades, no siempre vamos a hablar de género y edad, o género y clase social, sino que tendremos que tener en consideración pues esa interacción compleja en cada uno de los sectores de política de intervención y en cada contexto, y cómo se manifiestan, ¿no? Como indico la diapositiva, en cada política concreta. También llama la atención sobre algo que la literatura en evaluación viene poniendo énfasis desde hace tiempo, que es la complejidad de las intervenciones sociales de las políticas públicas y el hecho de que el cambio, la transformación social, no es un proceso lineal. Al revés, conviven diferentes desde el punto inicial de la formulación de cuál es el problema de intervención, pues consisten diferentes visiones, concepciones sobre cuál es el problema de la desigualdad de género o cuál es el problema de la interacción entre las desigualdades y cómo debemos abordarlas desde la política. Además, encontramos que en el propio proceso de implementación de la política emergen con frecuencia dificultades, resistencia. Esto sucede en todas las políticas públicas, pero sucede con mayor fuerza en aquellas políticas que abordan cuestiones como son las desigualdades de género o el cruce entre desigualdades, porque supone un desafío al status quo. Igualmente, cuando analizamos el cambio social a través de la evaluación, tenemos que mirar esa resistencia, los retrocesos y también los avances. La propuesta que se hace cuando adoptamos una mirada eh,
de género y una mirada interseccional es que tengamos en consideración estas cuestiones en la evaluación del diseño, de los procesos y en los procesos atendiendo a cuáles son los mecanismos de cambio en positivo y en negativo. Este es un elemento clave, ¿no? Mirar a la caja negra de la evaluación y ver qué está pasando por dentro. Además, siendo conscientes o partiendo del conocimiento que ya tenemos sobre cuáles son esos factores que aceleran y dificultan la transformación en materia de igualdad. Y supone también dirigir la mirada a los resultados, ¿no? Viendo cuáles son los procesos de exclusión, qué poblaciones, qué personas quedan excluidas de la política, de la propia enunciación de la política, de los impactos de la política y viendo también los efectos nocivos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de evaluar resultados o impactos, tener en consideración no solo aquellos aspectos positivos o aquellos logros intermedios, sino efectos no esperados que lo que hacen es reforzar pautas discriminatorias o que acentúan la desigualdad. Para esto, lo que la literatura y la práctica no subraya es que no podemos pensar en términos de criterios predefinidos o un conjunto de una lista de indicadores que nos sirvan para todas las políticas, sino lo que nos anima es a repensar los criterios, repensarlos de forma colaborativa con los agentes y las agentes implicadas, teniendo en consideración esta lógica de beneficio y de exclusión. ¿Quién se beneficia? ¿Quién queda excluida? ¿Cuáles son los mecanismos de inclusión y de exclusión de las personas? Y abogando por métodos de evaluación que atiendan a la política concreta y el propósito de la evaluación, ¿no? Y esto en Ujú. sí es algo que nos trae la evaluación con enfoque de género y la evaluación con esa mirada interseccional, pero es algo que en la comunidad evaluadora ha venido señalando siempre, ¿no? Aquí, cuando preparaba esta presentación, recordaba a Patton y esa cita de 1987 cuando decía que el arte de la evaluación consiste justamente en diseñar una evaluación atendiendo a la política concreta y a su contexto. Y esto Gracias. sería lo que yo traería por mi parte, de modo express, pero con la idea de que no se haga muy intensa el, de- el el intercambio esta tarde. Muchas gracias, Julia. Y ahí escuchamos muchas palabras claves: igualdad como objetivo, justicia social, empoderamiento, democratización, hacer visible lo invisible, la caja negra, las políticas. Mucha teoría y mucho para discutir. A continuación presento a Ana Luisa Guzmán. Ana Luisa es consultora independiente, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Seguimiento, Sistematización y Evaluación para América Latina y el Caribe en el periodo 2015 a 2017, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Ana Luisa nos va a presentar hoy los desafíos de evaluar con perspectiva de género, un enfoque crítico y metodológico y la experiencia de Costa Rica. Ana Luisa. Buenos días, qué hermoso poder compartir con ustedes este espacio, estimables colegas. Así que voy a permitirme en este momento compartir mi presentación. Un momentito, vamos a ver acá. Me dicen si pueden verla, por favor. Sí, la vemos muy bien. Ok, perfecto. Entonces acá, Si la para puedes, mí, si la vamos puedes agrandar, sí. acá. Fíjense que me encanta compartir lo que hemos avanzado acá en Costa Rica, específicamente en el área de evaluación. Tenemos una maestría en evaluación de políticas, o sea, hacia la profesionalización de la evaluación desde hace 30 años. Y eso nos ha permitido formar muchísimos especialistas y personas especialistas en el tema de evaluación y de monitoreo. También se cuenta con una guía para incorporar el enfoque de género en los procesos de evaluación de políticas desde el Ministerio de Planificación y Política Económica. Eso quiere decir que irradia e impacta a toda la institucionalidad del Estado, que nos permite crear, fortalecer, incluir la perspectiva de género en todos los procesos, desde la planificación hasta la evaluación de políticas, programas, proyectos. También se han evaluado políticas nacionales como la PIER, la Política Nacional de Género, y también la Política de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, PLANOVI, y se han realizado también evaluaciones de la PICTI, que es precisamente la evaluación, la política que tiene que ver con la promoción de tecnología, innovación y la inclusión de las mujeres y con perspectiva de género en todos los procesos de esa política.
y desde la plataforma de seguimiento a la CEDAW se están incorporando indicadores de resultado que permiten verificar precisamente de forma más clara el cumplimiento de las recomendaciones dadas por ellos, y se han fortalecido capacidades en evaluación sensibles al género en grupos organizados de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos trabajado desde hace tiempo, desde hace 30 años o más de 30 años en la enseñanza y en la profesionalización de la evaluación, pero también hemos fortalecido capacidades en evaluación y monitoreo en diferentes actores, desde la academia, desde la sociedad civil, desde la institucionalidad y todos aquellos contextos donde podemos incidir desde que se implementen el conocimiento, la gestión del conocimiento de procesos con perspectiva de género. Y desde la red de evaluación de Costa Rica, pues nos da muchísimo placer y muchísimo orgullo también compartirles que estamos anunciando el próximo lanzamiento del capítulo de Valgender para Costa Rica como parte del compromiso con las evaluaciones sensibles al género. Pero específicamente quisiera también compartir con ustedes que hemos diseñado políticas específicas relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos que tengan que ver con quitar y trabajar esos brechas de desigualdad en todos los aspectos, desde las unidades de evaluación en toda la institucionalidad pública y con la idea y el objetivo concreto de no solo cambiar acciones, porque una acción relacionada o una conducta relacionada con la implementación y la incorporación de la perspectiva de género no tiene que ver solo con conocer que debo cambiar esa perspectiva o qué es la perspectiva de género, sino más bien es un cambio de mentalidad, de pensamiento primero, para después incorporar en mi diario vivir y en mis acciones concretas y en mis conductas y en mi forma de comunicarme también la perspectiva de género, para ir creando conciencia, para ir gestionando ese conocimiento, para ir incorporando conductas y acciones que son favorables que incluyan la perspectiva de género en todo el quehacer de la academia, de la sociedad civil, de la presentación de proyectos, de la evaluación de programas, políticas y proyectos. Y esas políticas que tenemos ahorita relacionadas con la inclusión de la perspectiva de género nos fortalecen, nos consolidan como país comprometido para poder avanzar en este tema y, por supuesto, el objetivo claro de cerrar brechas, de reducir desigualdades, de crear espacios más justos y más igualitarios para hombres y para mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Luisa. La verdad que interesantísimo el ejemplo concreto de Costa Rica, entender cómo las políticas de género en Costa Rica han sido evaluadas, cómo van a ser evaluadas y cómo esa perspectiva de género también se da a nivel local, desde el país y desde la red evaluadora y la red Evalgender que se está por constituir para poder avanzar hacia esa igualdad de género en el país, con la evidencia que nos da la evaluación. A continuación, presento a Marisa Rojas. Marisa Rojas Póveda es psicóloga, especialista en evaluación con enfoque de género y feminismos, con más de 25 años liderando evaluaciones estratégicas en América Latina. Es experta en políticas públicas, violencia contra las mujeres, formación en evaluación feminista y planificación con perspectiva de género. Y es la coordinadora de Valgender de Costa Rica. Y Marisa Rojas nos va a continuar la presentación de Ana Luisa con respecto a la experiencia de Costa Rica y sobre todo con respecto a los desafíos de esa experiencia. Marisa. Bueno, muy buenos días y buenas tardes en otros lados del mundo. Para mí es un placer poder acompañarles hoy. Denme un segundito porque estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. Hace un rato sí me sirvió y no sé qué pasa ahora. ¿Puedo ayudar, Un segundo. ¿Se la pasa? O a Florencia. ¿Me pasas por favor la presentación, Ana Luisa? ¿Vos la tenés, por favor? Ok. Gracias. Listo, ya te la paso.
Bueno, voy a ir, mientras que Ana Luisa me ayuda con el tema de compartir la presentación, básicamente yo voy a hablarles un poco acerca de Tamari, que si bien es cierto, como ya Ana Luisa comentaba, Costa Rica ha tenido grandes avances en el marco normativo y en el ámbito formal con el tema de la inclusión de políticas de género, y yo podría decir que Costa Rica es uno de los países que tiene mayor avance en temas normativos a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, seguimos teniendo todavía temas que son de carácter estructural, como ahora lo señalaba Julia, ¿verdad? Y que tienen que ver con esos obstáculos que hemos identificado en el proceso de implementar evaluaciones desde una perspectiva de género e inclusive poder pensar cómo evaluaciones que no fueron planificadas desde una perspectiva de género se introducen desde un tema de la perspectiva de género. Entonces, yo quisiera compartirles 5 ideas fuerza, básicamente. La segunda, Anaita. ay, perdón. Ya, perdón, ya. Hay un tema, perdón, ahí se fue. Espérate, espérate, espera. Ay, ya casi. Es que como Ya ahí, casi, ya casi. ajá, compartir. Eso. Estas, Aquí listo, está. Ahí está. gracias. Ok, lo primero es el tema del reduccionismo numérico, ¿verdad? Porque se confunde el enfoque de género con asegurar igual número de mujeres y de hombres sin analizar estas desigualdades estructurales que ahora presentaba Julia, ¿verdad? Y es que partimos del hecho, inclusive cuando estamos haciendo políticas en temas sociales, generalmente vamos a tener un mayor número de mujeres que de hombres participando. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que han construido tejido social, las mujeres son las que son medianamente beneficiarias de los programas de pobreza. ¿Por qué? Porque son las que mayor situación de pobreza tienen, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el tema de incluir un número de mujeres en todos los procesos y asegurarse representación numérica, estamos realmente abordando el tema de las desigualdades y entonces estamos en un tema reduccionista, como también lo comentaba ahora Julia, ¿verdad? Lo otro es que hay una resistencia conceptual y técnica, ¿verdad?, para incorporar el tema de género como categoría en los procesos evaluativos. Y es que todos los programas y proyectos que se gestan desde el tema ambiente, desde temas de energía, desde temas también sociales, tienen que abordarse desde una perspectiva de género. Y muchísimas veces la gente te dice, como este programa no fue abordado desde una perspectiva de género, no podemos evaluarlo desde una perspectiva de género. Y eso ha sido una lucha importante que hemos dado aquí en Costa Rica, porque realmente cuando estamos hablando de evaluar con perspectiva de género, estamos pensando en cómo esos programas afectaron de forma diferenciada o beneficiaron de forma diferenciada a hombres y a mujeres. Y eso es una categoría central cuando estamos hablando de evaluación y de procesos de transformación y justicia social. Lo otro es este análisis superficial, ¿verdad? Que se limitan a que los resultados no profundizan en el tema de los cambios estructurales. Entonces, tenemos ejemplos de mujeres que dicen que el programa efectivamente fue muy beneficioso, pero ¿cuánto de ese programa realmente la logró? Por ejemplo, el proceso de capacitación para la empresariedad, ¿cuánto las hizo empresarias o simplemente les brindó conocimientos? Entonces, estamos hablando de cambios diferenciados y los cambios tienen que anotar desde un lente de las personas evaluadoras del tema de las desigualdades estructurales. Lo otro que veíamos es esta débil capacidad institucional, ¿verdad? Para poder, digamos, faltan herramientas todavía de formación, de compromiso, de sensibilidad, ¿verdad? Para poder realmente repensar cómo se está haciendo el tema de evaluación desde el feminismo y desde las miradas de género y desde las miradas interseccionales. Y aquí lo otro, el punto 4, que lo dejé ahí de último, tiene que ver con cómo también desde la evaluación tenemos una mirada transformadora y medidas transformadoras, empezando, por ejemplo, por temas de cuánto incorporamos presupuesto para cuidado en los procesos evaluativos, por ejemplo, una cosa tan sencilla, ¿verdad? Pero que es súper importante. Cuando estamos haciendo procesos evaluativos y tenemos que contratar la alimentación para los talleres, ¿cuánta de esa alimentación es contratada a personas, a mujeres que están gestando negocios en sus propias comunidades y regiones? Entonces, ese tipo de cosas son básicas y son esos desafíos que tenemos para evaluar desde un enfoque de género. Lo dejo igual por aquí, rapidito, para que las colegas continúen. Gracias.
Buenísimo, Marisa, muchísimas gracias. La verdad que 5 puntos importantísimos a tener en cuenta. Me quedé mucho con el reduccionismo numérico, que me parece que es algo que cuando hacemos evaluaciones lo ponemos ahí, pero en realidad qué significa y cuáles son en realidad esos cambios diferenciadores y cómo la evaluación puede ayudarnos a ver esos cambios diferenciadores. Y de la misma manera, obviamente, las herramientas de formación que son tan importantes para hacer este tipo de evaluación. Y ahora entonces me complace en presentarles a Alejandra, nuestra última panelista, antes de empezar las No, Fabiola. Fabiola. preguntas. Ay, perdón, Fabiola. Ah, Fabiola. Perdón, estoy leyendo mis notas. Les presento a Fabiola Mariles, que es licenciada en Educación y economista con posgrado en Finanzas y Gerencia Estratégica. Fabiola ha trabajado como evaluadora e investigadora en capacitación en materia de planificación, monitoreo y evaluación. Actualmente es parte del grupo de Valgender Plus y es miembro de la junta directiva de IDEAS. Fabiola, por favor, adelante. Gracias. Voy a compartirles una breve presentación que hice. Y la presentación de Fabiola, el título es Conectando redes profesionales latinoamericanas en torno a la evaluación feminista. Bueno, es un placer realmente estar en este panel y compartir con las colegas este historial que tenemos conjunto de varios años de trabajo en esto. Lo que les quiero presentar hoy es una experiencia que hemos tenido desde el 2015 de conectar a 2 redes regionales latinoamericanas. Una es la red WIM, que Se ha caído, ¿no? es Sí, la a ver, BOP. ahí estás. ¿Ya? Sí, te había frisado un minuto, pero ya estás de vuelta. Perfecto. Ah, bueno. Y la otra es la RELAC, que es la red de seguimiento, evaluación y sistematización también de América Latina y el Caribe. Las dos tenemos me vinculo ahí como nosotras porque yo pertenezco a las 2 redes y estas 2 redes tienen puntos en comunes que nos han traído hasta donde estamos hoy. Por ejemplo, los métodos participativos de evaluación, los métodos que incorporan a muchos participantes, a las mujeres sobre todo, y los requisitos de la evaluación feminista, inclusive que son de amplia participación de las mujeres, se dan en ambas redes. Ese compromiso con la igualdad que hemos tenido, la RELAC, por medio de su grupo de trabajo en evaluación con enfoque de género y derechos humanos, y la Redwin igualmente en mirar con estas estructuras de poder, cómo se da la rendición de cuentas en los programas que estamos evaluando. ¿Quién está tomando decisiones, por ejemplo? Y vigilar también eso que está en todas nuestras presentaciones, que es el concepto de interseccionalidad, o sea, donde se cruzan todas las desigualdades y donde se concentran algunas estructuras de poder que hacen que una misma persona desigualdades. También hemos trabajado en la gestión del conocimiento para que esos resultados que hemos tenido hasta el momento no se pierdan y que haya esa parte transformadora, que haya una incidencia política. Afortunadamente en América Latina tenemos mucha experiencia en incidencia política y eso ha hecho también que nosotras este conocimiento lo traspasemos a otras regiones por medio de este trabajo con Evalgender en varios años. Para contarles un poco de la cronología de esta experiencia, en el 2015 nace esta red
que nos mueve hoy mismo, que es Evalgender Plus, encargada de promover y facilitar y capacitar en las evaluaciones con enfoque de género y feministas. Y a partir de allí, un grupo de mujeres, entre las que estamos tres hoy en día, hoy aquí, Alejandra Faúndez, Julia Espinosa, Silvia Salinas, Maritza Weinstein y María Bustelo, nos reunimos para sacar algo que fuera nuestro, que fuera latinoamericano o iberoamericano, porque a veces también el idioma ayuda mucho a que las cosas tengan otro sentido y nos propusimos y desde ese año 2016 hemos venido utilizando este decálogo como una parte importante de la capacitación en estos temas. En el 2017 al 18 nos propusimos crear un currículum por medio de un proyecto de Eval Partners, un currículo en género y evaluación con pertinencia cultural que fue tuvo resonancia porque nos unió a tres redes, a cuatro redes latinoamericanas, dos, una en Asia y otra en África. Es un punto crítico también en este proceso. Y del 2018 en adelante hemos venido participando en todos los eventos de evaluación internacional, con talleres, con herramientas y con hacer avanzar este tema. Tenemos muchos resultados y allí va el punto crucial de este panel. Aquí estos resultados tenemos que potenciarlos. Por un lado, tenemos un mayor conocimiento del poder de la evaluación transformadora. Cuando le agregamos ese término transformador, nos estamos obligando a hacer que estas evaluaciones realmente cumplan un papel de cambio, de transformación. Tenemos métodos aplicados con enfoque de género que se han ido adaptando al medio latinoamericano, una mayor participación de la sociedad civil, de las voces de las mujeres, haciendo control social de los programas, y eso la evaluación lo promueve. El cumplimiento del mandato internacional de incorporar el enfoque de género en el desarrollo también es justo resaltarlo, así como la incorporación del análisis organizacional y las estructuras de poder en las evaluaciones, que es el aporte que las organizaciones de mujeres como la Red WIM están dando a la evaluación también. En sí mismas se convierten en un agente de promoción de estos métodos. En la academia también ha ocurrido un fenómeno que gradualmente se ha ido incorporando, y es que a raíz de ese proyecto del 2017, varias universidades de América Latina están incorporando en sus currículos este enfoque. A mí me parece que el orgullo también puede ser que tenemos productos culturales propios de América Latina que tienen pertinencia a cómo somos, cómo vivimos las desigualdades en América Latina. Y me parece que ya para terminar, estas alianzas tienen un gran potencial para cambiar, para mantener los resultados en el tiempo y también para ese intercambio que necesitamos con otras regiones del mundo. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias por esta presentación, por presentarnos la experiencia de Evalgender Plus, el decálogo que tan importante fue y cómo sentó las bases para realmente el trabajo en conjunto. La importancia de las redes y de las redes trabajando juntas, que me parece importantísima esa idea de potenciar para la transformación. Y claro, todos estos resultados también que han ido creciendo y que a veces nos olvidamos porque van un poco por todos lados, pero bueno, verlos así nos damos cuenta de cuánto a cuánto hemos llegado, ¿no? El conocimiento, los métodos, la participación de la sociedad civil y todos estos productos que, si bien son muchos de ellos culturales, propios de Latinoamérica, tenemos otros productos también en otras regiones del mundo y bueno, cómo potenciar esas relaciones. Así que muchas gracias, Fabiola. Y ahora sí,
pasamos a Alejandra Faúndez, que es directora. No sé si, Fabiola, podés Ya. descompartir tu presentación. Sí. Ahí está. Y Alejandra, directora para América Latina de la consultora Inclusión y Equidad, cofundadora de Valgender Plus, es co-coordinadora del Grupo de Género, Derechos Humanos y Evaluación de la RELAC, y por más de 25 años ha sido consultora, docente, escritora, fotógrafa, conferencista y evaluadora para organismos internacionales. Y Alejandra hoy nos va a presentar la evaluación y el género en tiempos de cólera. Ahora les presento la presentación de Alejandra. Ahí está. Alejandra, por favor. Listo, muchas gracias. Qué agrado estar en esta mesa, en esta conversación y reflexión con colegas tan queridas de la región. Yo quise ponerle este título para poder problematizar el momento actual, porque todos en América Latina entendemos perfecto cuando hablamos de los tiempos de cólera. Entonces, yo quise situar estas reflexiones, porque en realidad la mayoría de las veces me tocaba presentar experiencias concretas o dar talleres o ese tipo de cuestiones aquí en la experiencia del G local. Y en cambio, esta vez quise compartir reflexiones que hemos venido haciendo no sola, sino en colectivo, con mis colegas de toda la región y también incluso con contrapartes y con personas que han sido parte del proceso evaluativo. Entonces, en ese sentido, quería traerles 3 grandes ideas para la reflexión colectiva. La siguiente, por favor, Fabiola. Que son ideas para compartir y para seguir profundizando, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con esta dimensión más macro, en donde ahí la consigna que quise colocar fue ni un paso atrás. Me puse consignera en esta presentación, porque precisamente el tema de la crisis en la que estamos es una crisis tan global, tan regional y tan local, está en todos los niveles y nos afecta a todas las personas. Yo creo que pocas veces en la humanidad hemos estado en unos tiempos de cólera como los de este siglo, en donde se ha caracterizado principalmente por el desprecio a la vida. La crisis climática yo creo que es el principal elemento que nos muestra de cara descarnado y desnudo la crisis del desprecio a la vida humana, de los animales, del planeta, pero también el desprecio a la vida cuando somos testigos del genocidio en Gaza, que lo vemos online. O sea, creo que todas estas dimensiones que tienen que ver con los conflictos bélicos y con estas amenazas a la supervivencia de las especies y de la humanidad, creo que ponen al tema del género en un momento de disputa muy complejo. Y por lo tanto, en ese contexto se hace un imperativo ético tener que comprender que lo que hemos estado perdiendo en estos últimos años es la progresividad que siempre tuvieron los derechos humanos. Siempre pensamos en los derechos como conquistas que iban sucediéndose de manera gradual, pero acumulativa y progresiva. Hoy día eso no es tan claro y hemos visto pérdidas de derechos humanos en muchos lugares del mundo, en muchos países, bajo muchos gobiernos. Entonces creo que ahí reposicionar el género como un elemento transformador desde una perspectiva feminista implica romper esas ataduras del sistema patriarcal, del sistema capitalista y del sistema ecocida en que vivimos. Y eso implica tener opciones político-estratégicas. Significa ser políticas estratégicas, tanto en el campo de la evaluación como de la planificación, como del activismo feminista, o sea, en todos los lugares. Y eso significa entonces también poner en todos los lugares estos contenidos de ni un paso atrás. Y ahí quiero también referir y traer como de referencia esta frase maravillosa de una víctima de violencia que fue Giselle Pelicot el año pasado,
en que ella decía, a propósito de sus propias violencias, que había que tener muy claro de qué lado está la vergüenza. Y esa frase yo creo que cabe perfecto para el tema también del feminismo en la evaluación. O sea, no puede ser que quienes estamos porque queremos vivir en un sistema en igualdad y dignidad y bienestar para todas las personas, independientemente de su género, de su edad, de su raza, etcétera, no puede ser que sintamos vergüenza. O sea, tenemos que estar en el lado correcto de la historia, tenemos que ponernos en ese lado de la vereda que defiende lo ganado en los derechos humanos, que defiende los derechos de las mujeres y que defiende entonces que las evaluaciones que hagamos sean transformadoras y efectivamente rompan los esquemas tradicionales que acostumbramos a visualizar en las políticas públicas. Lo segundo, en el campo de lo meso, ahí la consigna es todo bajo sospecha. ¿Qué quiere decir esto? Que en general hemos tenido una experiencia muy, muy rotunda de políticas públicas estandarizadas en nuestros países. Yo había traído el ejemplo de políticas como zapato chino, pero creo que ahora puede ser mal interpretado ese concepto, que antes entendíamos muy bien de qué se trataba, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estamos frente a la presencia de décadas, de siglos, en donde las políticas se hacen a la medida de las personas blancas, de las personas pobres, como si eso fueran universos estándar, ¿no? O sea, como si todas las mujeres fuéramos iguales, como si todos los hombres fuéramos iguales, como si toda la humanidad fuéramos iguales. Entonces aquí es muy importante considerar las dimensiones territoriales, las dimensiones raciales, las dimensiones etarias o generacionales. O sea, hay un conjunto de elementos que hacen a la complejidad de las sociedades que vivimos, para lo cual las políticas públicas, que generalmente son las que evaluamos a través de sus programas, de sus proyectos, de las políticas propiamente tal, tienen que dar cuenta de esa diversidad y complejidad de las sociedades que habitamos. Lo segundo, que tiene que ver también con que la evaluación trata de alguna manera de independizarse del ciclo de políticas. Entonces empezamos a evaluar porque hay que evaluar, porque es parte del ciclo, pero no de evaluar aquello que diseñamos, que programamos y que a veces estaba mal diseñado y mal programado. Entonces creo que ahí también hay que hacer una revisión respecto del momento de la evaluación, de con quiénes evaluamos y sobre todo para qué evaluamos. Lo tercero tiene que ver con esta idea de las big data y de todas estas grandes corporaciones que hoy día están usando mucha data que nosotros proporcionamos, ya sea a través de las citas médicas, de nuestros hábitos de consumo, de nuestros desplazamientos en las ciudades, en fin, de muchas cuestiones, y que sin embargo todavía nadie nos preguntó si queríamos nosotros aportar con esos datos, ¿no? Hasta nuestros ADN tienen algunas empresas. Entonces hay también una dimensión del extractivismo de datos que por supuesto que afecta a las cuestiones de género, porque además eso está muy relacionado con la disponibilidad de esos datos para todos quienes hacemos evaluación. Entonces, eso se relaciona directamente con lo segundo, con lo siguiente que planteo ahí, ¿no? ¿Quién hoy día practica realmente la interseccionalidad y la participación en la evaluación? Cuando, por ejemplo, las grandes corporaciones saben todo de nosotros, saben qué comemos, dónde estamos, a dónde fuimos, qué consumimos, etcétera, qué color de piel tenemos, qué perfume usamos, en fin, y sin embargo no sabemos dónde están las adolescentes afrodescendientes en una ciudad de Colombia que usan anticonceptivos. Entonces, lo que quiero decir es que aquí también hay que tener sospecha de quiénes manejan la data importante sobre los seres humanos, y por qué quienes todavía realizamos evaluación no tenemos acceso a esa data. O sea, ¿qué está pasando allí que todavía tenemos una práctica colonialista, extractivista respecto de los datos y que no es democrática, que no es inclusiva y que no es participativa en términos del control de esa data?
Entonces creo que ahí es muy importante tener la capacidad de fortalecer nuestras alianzas, que esas alianzas sean significativas sobre las cosas que realmente importan en el campo de la evaluación y el género, y que además sean alianzas cómplices. O sea, que estén en esta vereda de los que no tenemos vergüenza de decir que estamos por la igualdad, por la dignidad, por el bienestar de las personas. Un minutito más, Alejandra. Perfecto. Justo un minuto para lo que queda, y es que en lo micro la consigna es todas las formas de lucha, pues, como en los 80 en Chile, ¿no? Porque hemos llegado a un momento en que se ha tecnocratizado tanto la dimensión de género y de los feminismos, de los varios feminismos, que también hay una discusión, hay un dilema en relación a eso, y lo digo desde la total y absoluta autocrítica. El otro día estábamos con una compañera sacando cuentas que habíamos hecho 28 guías de género en evaluación en esta región en los últimos 10 años, para gobiernos, para países, para organizaciones comunitarias, en fin. Entonces, también el tema allí es que cuando hablamos de tecnocratización, seamos conscientes de que esa es una de las formas, pero tenemos que ser capaces de actuar frente a la complejidad, no con minimalismo. Tenemos que ser capaces de diversificar nuestras formas de actuación en estos temas, y sobre todo que las evaluaciones tengan un sentido para transformar. Todo lo que hagamos, ya sean las guías, las capacitaciones, los entrenamientos, los talleres, las infografías, los videos, lo que sea que hagamos para fortalecer este sentido transformador del género en las evaluaciones desde una mirada de cambio para que las personas vivan en igualdad y dignidad, creo que eso amerita que seamos muy coherentes cada uno de nosotros en lo micro, en lo personal, en lo profesional, pero que también seamos sumamente persistentes para defender esas transformaciones, y como decíamos también en las 80 en Chile al menos, hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Alejandra, por esta presentación provocadora que realmente nos hace pensar mucho sobre el género, la disputa, sostener lo ganado, fortalecer esas alianzas y ser coherentes. Y me parece que esa parte es una parte importantísima, y es una parte que une un poco a todas, el sentido transformador de la evaluación feminista. ¿Y dónde está esa transformación? Porque como dijo Ale, como dijeron todas, tenemos muchas evaluaciones que hemos conducido en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, con perspectiva de género, muchas guías, muchos instrumentos, muchas herramientas, redes que siguen ahí, seguimos en la lucha, pero ¿dónde está esa transformación? ¿Vemos esa transformación? ¿Qué falta para poder verla más efectivamente? Y así que ahora abro un poco la discusión a nuestra audiencia. Tenemos 43 participantes y nos encantaría escuchar un poco qué es lo que piensan, cómo ven esa transformación. Tenemos algunos minutos más, así que por favor, si quieren pueden poner su pregunta en el chat o simplemente levantar la mano y les doy la palabra. No sé si... A ver si veo a alguien. Ahí veo a alguien. Ileana Ramírez Quirós, por favor. Adelante. Hola, muy buenos días. Y sí, una de las cosas que me parece que es uno de los retos que persisten, de los retos que más nos retan, diría yo, es el tema de la interseccionalidad, porque todavía tenemos resistencias enormes para abordarlo desde una visión binaria del género, de cuál es el impacto que tienen las mujeres, cómo ha transformado la vida de las mujeres, etcétera. Pero todavía estamos como apenas abriendo ese primer portillo, pero nos queda todo ese montón de puertas que nos dicen no estamos abordando la especificidad de las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres, una diversidad de mujeres. Entonces, mi pregunta a las panelistas es, bueno, ¿cómo podemos abordar esos otros retos para que efectivamente ya nos podamos superar esa visión binaria del género y podamos incorporar además todas esas diversidades que hombres y especialmente las mujeres viven en América Latina y el Caribe? Gracias.
Gracias, Ileana. Voy a tomar otra pregunta, Ileana, y después lo abro a las panelistas que quieran responder. Ileana, por favor. Y si se pueden también presentar, así sabemos de dónde vienen. Hola, buenos días. Yo soy Ileana Espitia, soy colombiana, vivo en Colombia y vivo en Costa Rica. Y bueno, pues de verdad, antes que nada, mil gracias no sé, por el espacio. Y a mí me gustaría, digamos, ir como al punto, y es que hay un consenso internacional que la temática de género no se reduce a las diferencias exclusivas entre hombres y mujeres. Por supuesto, parte desde allí, pero a partir de eso hay muchos otros asuntos. Entonces me gustaría mucho poder escuchar las exploraciones con esas otras miradas de género, desde luego desde la interseccionalidad, pero pues teniendo en cuenta qué pasa con la diversidad sexual y los temas de orientación sexual. Y ahí yo no me quedaría tan solo ahí, sino que, como lo mencionaba Iliana hace un segundo, los hombres también se ven afectados por estas dinámicas de género. Y bueno, creo que desde los feminismos y desde los temas de evaluación sería interesante cómo se está abordando esto, digamos, a nivel desde donde cada quien está. Muchísimas gracias por el espacio y de verdad muy inspirador poder estar aquí presenciando. Muchas gracias, Ileana, muchas gracias, Ileana. Y lo abro a nuestras panelistas. No sé quién le gustaría tomar estas preguntas que tienen mucha relación porque tienen que ver con la interseccionalidad, tiene que ver con también abordar toda la diversidad, no solamente mirando a las mujeres, mujeres y hombres, pero bueno, abordando una diversidad más amplia, otras miradas de género. Julia, por favor. Sí, bueno, mi aporte viene más desde un poco lo que son las revisiones más teórico-metodológicas y la experiencia más desde algunos casos en España, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid o el caso del plan corresponsable. Em, la interseccionalidad en evaluación es un tema que empieza a ser explorada. Lo que pasa es que, como ha pasado en las políticas públicas en su conjunto, es un concepto que es muy fácil que se vacíe de contenido y con frecuencia no se entiende o no se comprende. Además, venimos de administraciones públicas y un modo de pensar la política pública en términos de categoría, en términos de estancos, que dificulta mucho cuando queremos adoptar una mirada interseccional que nos requiere, pues, poner en conexión, pues, diferentes tipos de desigualdad. El cómo hacerlo, yo creo que es quizá las compañeras que ahora mismo están trabajando más directamente en temas de diseño de herramientas, trabajos directos con acciones. Yo ahora mismo estoy más conectada con investigación sobre evaluación e implementación, os puedan compartir. Yo lo que veo es difícil avanzar cuando no existe una clara comprensión de qué es la interseccionalidad. Cuando las propias estructuras de la administración pública no están pensadas en esa dirección, y existen también pues esa desconfianza o esa por parte de las feministas que trabajan en la administración pública, de que las cuestiones interseccionales hagan que no se hable del género o la dimensión estructural del género, y por parte de otros agentes, pues la idea de que la interseccionalidad es solo diversidad, ¿no? Entonces, como es solo diversidad, pues hablamos pues de mujeres indígenas y de mujeres lesbianas, pero no hacemos un análisis en concreto de la interacción o cuáles son esos ejes de presión que en determinada política, la política sanitaria o la política de empleo, hace que se requiera una mayor atención, ¿no? Aquí quizá a lo mejor sea interesante prestar atención al trabajo que están haciendo en Canadá, Olona Hakinski, que están trabajando en concreto temas de interseccionalidad en política sanitaria. A mí me parece que es muy interesante el trabajo que hacen, porque no es una política concreta dirigida a un grupo específico, sino que está con política sanitaria y ver cómo entran estos temas interseccionales. Por otra parte, coincido también con lo que Iliana nos comentaba de que hay un consenso internacional de que el género, no estamos hablando solamente del género no binario, y de la idea de la necesidad de trabajar con hombres, ¿no? Trabajar con masculinidades. Aquí la experiencia con el plan corresponsable, que ha tenido un eje, el plan corresponsable se puso en marcha en España hace 2 años.
y ha habido una línea fundamental que era el trabajo con hombres para fomentar otro tipo de masculinidades en relación al cuidado. Y una de las dificultades que hemos hallado en el estudio de la implementación de este plan y de estas acciones con varones es justamente la dificultad de que ellos mismos se sientan increpados o definidos como sujetos de acción, ¿no? Es decir, están dentro de un sistema donde están en una relación de poder donde obviamente ostentan una posición privilegiada. Obvio, es decir, en esa interseccionalidad no todos los hombres, no todos, pero lo que nos hemos encontrado en muchas ocasiones es que los hombres no asisten a los talleres, los hombres no asisten a las formaciones, a lo mejor no asisten porque no tienen interés, porque no tienen tiempo o simplemente porque el resto de espacios, ¿no? Pienso en el mercado laboral, pues imposibilita que en efecto estén más activos en esa pata. Entonces, coincido en la necesidad de mirar también a los varones, pero teniendo en consideración qué implica trabajar con hombres y qué implica trabajar en hombres para avanzar en términos de igualdad, que esa es una reflexión muy importante desde el punto de vista de la evaluación. Y bueno, estas son reflexiones más desde la investigación sobre evaluación e implementación y paso la palabra al resto de compañeras. Muchas gracias, Julia. Marisa, por favor. Sí, muchas gracias. Igual esto es producto de una reflexión que he hecho con algunas colegas, ¿verdad? Que hemos estado trabajando el tema. Y efectivamente, digamos, hay mucha polémica acerca de cómo se incorpora el tema de las interseccionalidades y cómo empezamos a hablar también de esa incorporación, digamos, del género, como lo planteaba Iliana, ¿verdad? Que está reconocido que no solamente el tema binario. Sin embargo, también aquí ha habido una discusión de que la primera causa de opresión, al final de cuentas, tiene que ser con ser hombre o ser mujer también, ¿verdad? Y que cuando hablamos inclusive de diversidades sexuales, no estamos hablando igual, por ejemplo, de las mujeres lesbianas que de los hombres homosexuales, que de las mujeres trans, que de los hombres trans. Entonces, muchísimas veces caemos en el tema, ¿verdad?, de que exactamente todo es lo mismo. Y aquí hay una reflexión importante que hacer desde las feministas, desde cómo entendemos la interseccionalidad y de cómo justamente empezamos a ver más allá de incorporar. Es que a mí la sensación que me sigue quedando es incorporémosles como un número o como un grupo a consultar y no desde el tema de las opresiones. Entonces, si no realmente tenemos claro cómo hacemos esa intersección entre las opresiones que se viven, pues entonces al final de cuentas tampoco estamos hablando de interseccionalidades. Entonces, creo que todavía nos falta reflexión acerca de cómo entendemos el concepto de las interseccionalidades. Todavía nos falta comprensión acerca de que cuando estamos hablando de política pública y, por ejemplo, estamos hablando de mujeres en condición de pobreza, que mundialmente todavía tenemos un tema con la feminización de la pobreza, que no permite además avanzar en un modelo de desarrollo. Y ahí un poco, cuando Alejandra ahora planteaba sus reflexiones, yo me quedé mucho pensando, o sea, cuál es el nivel de resistencia que tenemos que tener, desde dónde tenemos que decir, justamente, no queremos ni una más en temas de violencia, pero ni una más en términos de pobreza también, porque el sistema oprime primordialmente a las mujeres. Entonces, desde ahí, creo que también, ¿dónde ponemos los recursos del Estado para saber hacia dónde avanzamos? Es una discusión que todavía no hemos dado. Entonces, creo que no es tan fácil y aquí tal vez traigo esta reflexión que decía Alejandra, porque justamente he estado leyendo reflexiones acerca de posiciones de feministas en América Latina, de feministas en España, ¿verdad? En relación al tema, por ejemplo, de la inclusión de las mujeres trans, que me imagino que Julia la debe tener más fresca que yo, ¿verdad? Pero es interesante porque yo lo que creo es que no tenemos que caer en la polarización y la polarización justamente lo que está dividiendo en este momento políticamente a muchas de nuestras naciones y donde entonces caemos en sistemas opresores, totalitarios, conservaduristas, ¿verdad? Entonces le caemos si le hacemos el juego al conservadurismo, si caemos en posiciones polarizadas, ¿verdad? Y aquí no se trata de una lucha por quién ha sido más oprimido o menos oprimida, se trata de una lucha porque hay opresiones y tenemos que analizar cómo se cruzan esas opresiones. Pero creo que nos hace falta muchísima reflexión teórica, muchísima reflexión desde nosotras mismas que hemos venido trabajando el tema, etcétera. Gracias. Gracias, Maritza. Y Alejandra, por favor, tu reflexión. Yo quisiera, así breve,
decir dos cosas. Por una parte, que los temas de interseccionalidad han salido a la palestra como cuestiones que tienen que ver con un abordaje teórico, pero también operativo, práctico, metodológico, y que de alguna manera han puesto de manifiesto también las relaciones de poder dentro de los sistemas de evaluación, porque también han puesto a los sistemas de opresión visibles respecto de muchas discriminaciones que antes eran invisibles. Entonces, esas intersecciones que se producen entre si eres pobre, anciana, rural, indígena, o sea, ese tipo de cuestiones se están dando en un mundo que no es un mundo en el que nosotras estamos. O sea, nosotros estamos en el mundo de los privilegios, no de las opresiones, en ese sentido, de ese tipo de opresiones. Pero eso no nos saca de que seamos víctimas también de otras opresiones mayores, ¿no? Entonces creo que ese juego de estar en relaciones de poder con múltiples opresiones operando al mismo tiempo es una cuestión que metodológicamente tenemos que abordar en algún momento, más allá de que la abordamos desde el punto de vista más conceptual y teórico. Entonces, eso por una parte. Y lo segundo es que también creo que hay que hacer ejercicios de mirarnos y escucharnos entre nosotras. En América Latina tenemos un tremendo, tremendo privilegio que tiene que ver con que hay investigadoras fantásticas que han estado en estos temas por décadas. Entonces aquí necesitamos escuchar a la Rita Segato, necesitamos escuchar a mujeres que han estado trabajando sobre las opresiones múltiples, sobre la colonización y lo decolonial en el campo de la evaluación desde hace mucho rato. Entonces aprendamos también entre nosotras, abramos la perspectiva y la cabeza para vernos a nosotras mismas desde el lugar donde hablamos y que tratemos también de incorporar a las otras, a las que, entre comillas, son las oprimidas en determinadas situaciones y circunstancias, al hacer evaluaciones situadas. Hace unos días, Eva Indígenas me invitó a participar de un taller sobre decolonización e interseccionalidad, y entonces una colega de Bolivia decía, mira, a mí me pasa que tengo acceso a muchos datos, para lo que yo trabajo en el sector público, etcétera, nos daba ese ejemplo. Y lo que me pasa es que después no sé cómo interpretar esos datos. Entonces yo le decía, pero dile a las mujeres que te ayuden a interpretarlo. Invítalas a ellas a leer esos datos sobre ellas mismas. O sea, ¿quién más que la propia persona oprimida te puede decir cómo interpretar una tendencia, una mirada, una discriminación, una exclusión, etcétera? Entonces creo que también nos hace falta innovar y a veces en cosas súper sencillas que tienen que ver con mirar a la otra o al otro como un legítimo otro y otra. Y entonces escuchar las voces y cuando hablamos de participación no quedarnos en la consigna de que estamos haciendo una evaluación participativa porque estamos consultando a las personas. Y en eso también hago mi mea culpa, porque muchas veces nuestras contrapartes nos piden que hagamos evaluaciones en un mes o en 2 meses con procesos participativos. ¿Y eso qué implica? Que uno a lo más va a ir a una comunidad remota a entrevistar a la gente y a consultarla. Pero difícilmente esa gente tuvo la posibilidad de discutir las preguntas, de discutir la interpretación, de discutir las recomendaciones. O sea, ahí es donde se juega la participación de la gente, ¿no? En esas simulaciones de participación que hemos hecho todas, porque yo creo que todas de alguna manera también formamos parte de este sistema en donde nos cuesta mirar esa posición de poder y de privilegios que tenemos, de mirar las cosas como desde una perspectiva más macro y por lo tanto salirnos del lugar que nosotras mismas estamos ocupando en las evaluaciones, ¿no? Entonces eso, creo que hay que tener una mirada muy autocrítica también de lo que hacemos y mirar lo que hacen las amigas, las vecinas, las cómplices, las aliadas, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Y estamos llegando al final. Queríamos que este panel sea de 1 hora. Estamos un poco pasados de la hora. Veo a Ana Luisa, que tiene ganas, que quiere también creo que compartir alguna reflexión. Así que Ana Luisa, te doy la palabra y después, si no hay ninguna otra pregunta, creo que ya podemos ir cerrando. Ana Luisa. Me parece que también tenemos que ampliar la mirada hacia afuera. O sea, nosotros en espacios como estos somos personas que estamos constantemente trabajando el tema, conocemos el tema, tratamos de incidir dentro, pero necesitamos ampliar esa mirada de incidencia hacia esa
población de la sociedad civil, de las instituciones, de todo donde nosotros podemos reeducar desde lo heredado. Estamos moviéndonos precisamente en lo heredado, en esas estructuras que nos están matando, ¿verdad? Que nos están minimizando y que es una mirada muy reduccionista, ¿verdad? De todas estas interseccionalidades. Entonces, yo les invito también a que tratemos de salir de los espacios de la producción, producimos, trabajamos, pero también necesitamos llevar y educar, reeducar, gestionar ese conocimiento en otros espacios donde no precisamente se están dando y que es importantísimo y urgente que lo hagamos para que las personas tomen ese conocimiento y cambien su manera de pensar, de actuar, de conducir y de comunicarse y de que esa lucha sea multiplicadora. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa, y bueno, la verdad que muchísimas reflexiones importantísimas. Bueno, como algunos saben, yo soy Florencia y trabajo para ONU Mujeres, así que mea culpa también, somos una de las organizaciones que comisionamos estas evaluaciones, que no tenemos tiempo, que no tenemos dinero, que las hacemos cortas, que tratamos de hacerlas participativas, pero se vuelven siendo simplemente consultar a las partes involucradas. Así que todas estas reflexiones creo que, bueno, como parte de esa organización y como parte de este grupo nos hace reflexionar todavía más. Y creo que es ahí también donde está el cambio, donde está esa potencialidad de transformación y donde está la búsqueda de esas alianzas con todas esas personas que son parte de esas intervenciones que estamos evaluando, ¿no? Y cómo evaluar conjuntamente, pero de manera real, no simplemente consultando. Así que, bueno, de vuelta, muchas gracias a nuestras panelistas, a Julia por organizar este panel, a Fabiola, Marisa, Ana Luisa y Alejandra por compartir sus reflexiones. Todas las presentaciones creo que las vamos a subir a la web como parte del G-Local. Y ahí están nuestros contactos si nos quieren contactar para más. No sé si Julia querrás compartir alguna última reflexión. No, bueno, ha sido un gusto participar y ver el momento en el que estamos, que la evaluación feminista se hace más urgente que nunca, ¿no? Ya llevamos años, tenemos experiencias, conocimientos, tenemos nuevos desafíos, ¿no? Que tiene que ver con qué hacemos con esta interacción entre las desigualdades, qué hacemos con un mundo cambiante que ataca y que cuestiona, ¿no? Las políticas de igualdad o la lucha por el avance del empoderamiento de las mujeres. Y creo que se abren muchos campos en los que seguir trabajando. Muchas gracias, Julia. Y bueno, de vuelta, muchas gracias a todas y a todos y a todes por estar hoy acá con nosotros. Gracias. Un Muchísimas gusto. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, muchas Hasta gracias. pronto todos. Hasta Chao. pronto. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, nos podemos ir desconectando, entonces voy Bueno, a cerrar ahora el gracias por webinar. todo. Gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bye.